Así es, compañeros, porque la semana pasada, ya jueves, viernes, recibieron desde Paraná No Se Toca, la ONG que brega por la salud del humedal, recibieron muchas denuncias de máquinas que estaban desmontando en zonas donde se habían provocado incendios. Y es por eso que estamos con uno de sus representantes de la ONG Paraná No Se Toca, Jorge Bartoli. Bueno, Jorge, contanos un poco en detalle cuáles fueron las denuncias, porque fueron varias, y qué tipo de maquinaria se está utilizando para desmontar. Bueno, lo que nosotros recibimos este fin de semana, la verdad que no nos sorprende, ya es una problemática vieja que últimamente ha estado bastante tapada por la problemática de los incendios, ¿no? Pero es la intervención de maquinaria pesada para movimiento de suelo o desmonte, como en este caso, en territorio del humedal. Esto se hizo durante los días jueves y viernes en la zona del arroyo Cariaga, muy cerca de la comisaría, y forma parte, digamos, de todas las cosas que ocurren en las islas, en los humedales, además del fuego. Insisto, es un problema histórico, ¿no? Jorge, para ubicar un poco, ¿en qué parte sería, a qué altura de la ciudad de Rosario, el lugar donde se detectaron las máquinas? Bueno, eso está enfrente de Puerto San Martín, es una boca, es el antiguo camino de la lancha que iba a Victoria, es el arroyo que se denomina el Careaga. En esa zona es donde nos llegaron fotos y videos. Generalmente esta información llega por gente que se ve afectada por este tipo de actividades, que la verdad no tiene a quién recurrir, porque se encuentran desprotegidos, como en este caso o en otros casos, es muy típico que pase esto, y nos termina llegando a nosotros. Y nosotros, bueno, tratamos de confirmar toda la información, acomodarla y publicarla en nuestras redes como una manera de visibilizar este tipo de problemática, ¿no? ¿Cómo llegan estas máquinas? Bueno, este caso, mira, esta pregunta es muy interesante. Estas máquinas han llegado a ese lugar, eso también lo estuvimos tratando de desentrañar un poco. Estas máquinas llegan en barcazas, han cruzado el río en barcazas. Han desembarcado a pocos metros de la comisaría de Islas, que está en esa zona, y llamativamente nadie los vio. ¿Viste? Si vos... Ni prefectura, ni la policía... No, y pese a eso rige, digamos, una resolución del juez federal de Victoria, juez federal número 2, ya hace bastante tiempo, una resolución que impide el acceso de esta maquinaria al territorio del humedal en este contexto crítico de bajante tan prolongada. Bueno, así todo, estas acciones se siguen produciendo. No es el primer caso que nosotros tenemos constancia en esta zona, pero en este caso, digamos, hay tantas imágenes tan contundentes que realmente valía la pena replicarlo y publicitarlo, ¿no? Ahora, Jorge, nosotros hemos estado allí en el humedal después del incendio, durante el incendio, y queda un colchón de cenizas que como que empasta también, me imagino, el trabajo de una máquina de estas características. ¿Qué tipo de máquinas son las que se llevaron hasta allí y qué tipo de trabajo hacían? ¿Cuál era la función específica dentro de este proceso que estamos hablando para desmontarla ahí? Bueno, la presencia de máquinas de este porte en territorio humedal generalmente está asociada a la construcción de terraplenes, a cortar arroyos, a hacer algún tipo de alteo, algún tipo de acceso. En este caso específico, estas máquinas estuvieron haciendo un intenso trabajo de desmonte. Precisamente eso, lo que nosotros tenemos son fotos de pala mecánica, en este caso, otra máquina característica para este tipo de actividades son retroexcavadoras, pero en este caso lo que hemos visto son palas mecánicas. También se accede con tractores, con palas de arrastre, todo eso está específicamente prohibido, pero se sigue haciendo, evidentemente se sigue haciendo porque, digamos, la justicia al menos debería actuar de oficio en este caso y no esperar que se vaya pasando de voz en voz hasta que alguien tiene la posibilidad como nosotros de publicarlo, ¿no? ¿Pudieron llegar a saber quiénes son los dueños de esas hectáreas donde estaban trabajando las máquinas? Bueno, la información que tenemos nosotros es que toda esa zona pertenece a un reconocido frigorífico, o está vinculado a un reconocido frigorífico de la zona de Rosario. Así que, a ver, hay un fuerte... Está claro, está claro. ¿Para qué se está quemando la isla y para qué se está desmontando? Bueno, a ver, nosotros no queremos ser claros en esto. Nosotros no podemos englobar a todos o meter a todos en la misma bolsa. Todos los productores en la misma bolsa, sus voces deben ser escuchadas y sus modos de producción deben ser contemplados. Ahora, en este caso, la actividad tiene nombre y apellido, que es ganadería. Mal hecha, por supuesto, ¿no? Hay otra manera de hacerla.
Ese es este caso específico en particular. Jorge, ¿qué está pasando también con las especies? Porque hace un tiempo también hablábamos y decíamos, hay especies en peligro de extinción, ya no es difícil ver fauna cuando uno cruza, cuando uno accede al humedal. Bueno, nosotros hemos dicho muchas veces que en esta circunstancia tan crítica, después de tantos meses y meses continuados de quemas, desde el punto de vista científico, el dato más relevante es que faltan datos, salvo algunos estudios puntuales que está haciendo la Universidad Nacional de Rosario en la isla de Los Mástiles, no hay datos. Los que conocemos el territorio, los datos que nosotros tenemos, la información que nos llega, lo que recorremos, es que la fauna del humedal está prácticamente desaparecida. Recién hablábamos, es muy raro ver especies que se veían acá muy cerca de Rosario, en la costa de enfrente, hablamos de las más simples, nutrias, carpinchos, es muy raro verlo porque son animales que primero han perdido su hábitat natural por la bajante, han sido acorralados contra los cauces principales donde hay agua y en ese lugar han sido exterminados por la caza furtiva, otra actividad sin ningún tipo de control. A ver, desde la política parece no haber respuestas. Parece que también ustedes tienen que tomar obligadamente cartas en el asunto. Muchos acuden a ustedes como un salvavidas para ver qué pasa, principalmente los isleños, para rescatar sus tierras. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque si bien hay gente que lo está ocupando de forma dañina para el humedal, también se puede ocupar de una forma distinta, ¿no? Sí, la verdad es que se pueden hacer muchas cosas, ¿viste? No, como vos decías, a nosotros nos llega información, por suerte hay muchas otras organizaciones que han florecido, muchas de ellas a la luz de este desastre en toda la cuenca, eso es algo bienvenido y nosotros decimos que mientras esperamos o mientras seguimos luchando por una ley de humedales a nivel nacional, se pueden hacer muchas cosas y cosas interesantes a nivel local. Para mencionar dos, por ejemplo, se está haciendo un trabajo muy interesante en una isla que está muy cerquita de Rosario, enfrente de Granadero Baigorria, la denominada Isla de los Mástiles, donde hay un trabajo conjunto con el municipio de la Municipalidad de Granadero Baigorria y un número importante de organizaciones locales. Un trabajo para preservar este ecosistema, preservar este territorio como de acceso público y con fines ecoturísticos para que todos los podamos disfrutar. Eso se puede hacer. Hay muchas otras acciones que se pueden hacer. De hecho, por ejemplo, este miércoles que viene hay una reunión muy importante en la Municipalidad de Victoria porque de la mano de la Fundación Wetlands se está avanzando muy lentamente en crear una reserva de usos múltiples con normas y límites en las 376.000 hectáreas que tiene la Municipalidad de Victoria. Es un trabajo muy arduo, muy difícil, hay muchos escollos por el camino, pero sin duda mientras esperamos una ley de humedal o seguimos luchando por ella, se pueden hacer cosas a nivel local sin duda. Jorge, por último te quería preguntar, a partir y volviendo al tema de las máquinas, ¿qué es lo que queda por hacer? ¿Van a unir fuerzas? ¿Van a ir a hacer alguna presentación? Porque hay una resolución que impide que se trabajen con máquinas en el humedal. Bueno, la verdad que es llamativo y es bienvenido que a raíz de este tipo de publicaciones, este tipo de denuncias que hacemos nosotros, que hacen otras organizaciones colegas, algunos actores importantes se movilizan para hacer acciones judiciales en base a esto. Nosotros somos una organización autoconvocada que ni siquiera tenemos personería jurídica, tenemos alcance limitado, hemos hecho muchas cosas en la medida que hemos podido. Ahora, cuando jugadores más importantes, como ser, que tienen enorme responsabilidad, las municipalidades, las universidades, toman cartas en el asunto, la cosa cambia de color, es mucho más contundente. Estamos viendo que hay una buena repercusión en esos ámbitos, pero bueno, mientras tanto las cosas siguen sucediendo, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Bueno, le agradecemos a Jorge de Paraná No Se Toca. Bueno, está claro, ¿no? Flavia, Martín, cuando cubríamos, cuando mostrábamos el incendio, a metros nada más de lo que estaba sucediendo, después las cenizas. Bueno, esto que está pasando, las máquinas llegando, que denuncian los propios isleños, son parte del proceso y son parte de las muestras que dan los responsables del ecocidio que estamos presenciando y que sufrimos en nuestra ciudad y también las ciudades aledañas, ¿no? Con el tema del humo también, pero principalmente el daño que sufre la fauna. Insisto con esto también, había animales que eran muy común verlos, que no estaban en peligro de extinción y sin embargo ya se dejaron de ver cuando uno cruza apenas el puente Rosario Victoria.
Bueno, y también acá lo que venimos diciendo, ¿no? Cada vez que cubrimos esto, se empieza un poco a despejar esta duda, ¿no? En las últimas horas los productores, los isleños dicen somos los primeros damnificados, no somos los que provocamos estos, pero en realidad aquí están las máquinas, se sabe dónde es el lugar, nuevamente pedir que la justicia actúe e investigue quién está trabajando en este lugar y cómo llegan esas máquinas ahí, ¿no? Sí, y también que se empiece a saber quiénes son, a quién pertenecen esas tierras. Bueno, hay un frigorífico también muy reconocido en la zona sur que va a tener que dar algunas respuestas cuando la investigación avance, porque mientras tanto son todas denuncias o cuestiones que no están plasmadas en una denuncia formal. Son todos trascendidos, pero que tienen que confirmarse, y ahí tiene que estar el juzgado que fue creado para eso, para avanzar en ese sentido y dar con los responsables y confirmar con pruebas efectivas de que los responsables son las personas que estaban allí y que son los dueños de los campos.